Hola, las personas ciegas no pueden leer los carteles que indican los nombres de las calles. Un grupo de chicos y chicas diseñó una posible solución. Hoy, en Pacadata. Braille es un sistema a través del cual las personas ciegas pueden leer pasando sus dedos por una serie de puntos con relieve. Este es el inicio de un proyecto que ayuda a las personas ciegas a ubicarse mejor en las calles. Antes, la microdata. Nueva misión a la Luna. La NASA confirmó que enviarán una nueva misión espacial a la Luna en 2024 y llevará por primera vez a una mujer astronauta. La expedición se llamará Artemisa. El nombre fue elegido porque la primera nave en llegar a la Luna en 1969 se llamó Apolo 11. Apolo y Artemisa son hermanos en la mitología griega. Catamarca, 5.000 años atrás. La mayor erupción volcánica de los últimos 5.000 años en el planeta Tierra ocurrió en la Argentina. Fue en Cerro Blanco, ubicado en los Andes centrales en la provincia de Catamarca. Se trata de una erupción que, según los expertos que estudiaron la zona, habría cubierto de ceniza buena parte de nuestro país. Tortuga confundida. La imagen de una tortuga marina verde en medio de una pista de aterrizaje sorprendió a los habitantes de las Islas Maldivas. La tortuga estaba desorientada porque solía poner sus huevos en una playa donde ahora se está construyendo un aeropuerto. Al no encontrar el lugar donde armaba su nido cada año, puso sus huevos en plena pista de aterrizaje. Villa Regina es una ciudad de 30.000 habitantes ubicada en la provincia de Río Negro. Allí nació una idea que facilitará la circulación de personas ciegas en la vía pública. Estudiantes de la Escuela Técnica 18 decidieron fabricar carteles en braille que ayudan a la circulación peatonal de personas ciegas. El proyecto se llama Paz Braille. Hacemos carteles en braille para la ciudad para ayudar a las personas ciegas. Comenzó en el 2015 por un grupo de alumnos que estaban en el taller de ajuste e intercambiaron información con profesores del Instituto de Formación Docente para que le puedan hacer la cartelería para el edificio. El sistema braille nace en Francia, inspirado en una serie de códigos que había inventado el ejército francés para que sus soldados pudieran leer mensajes en la oscuridad de la noche durante el frente de batalla. Es una serie de puntos en relieve sobre distintas superficies que permiten leer la información con la yema de los dedos. Los datos que los dedos leen pueden ir desde una novela de Harry Potter hasta los números de un ascensor, pero siempre la lógica es la misma. Se trata de un sistema de 2 columnas, de 3 puntos, que combinados de cierta forma llegan a representar todo el alfabeto. Para empezar a construir un cartel se empieza en computación, que se traduce en braille. Después de ahí se sigue carpintería, que prepara la madera. En hojalatería se hace la chapa y en ajuste se empieza a preparar los carteles. Bueno, y los materiales que usamos son zinc, aluminio, acero inoxidable y acrílico. En el transcurso de 2015 hasta ahora se han realizado más de 100 carteles. Ahora, en este momento, estamos trabajando en la cartelería para el hospital, pero se van a hacer todo lo que haga falta. Para hacer el proyecto no fue necesario aprender braille, pero trabajamos con un traductor, una aplicación o un software para la computadora. Las últimas semanas estuvimos desarrollando un nuevo programa, un software propio de la escuela, porque la escuela estaba trabajando en un traductor que no era propio y tenía algunas fallas. Entonces estamos corrigiendo esas fallas y se está adaptando a las necesidades del proyecto. Con este proyecto sí aportamos algo a la comunidad y pudimos ayudar a esas personas, ya sea a facilitar su manera de salir solos o con una persona para poder salir a la calle.
Este proyecto recibió el premio Maestros Argentinos a la Innovación Educativa. Ganaron 100.000 pesos que fueron destinados a fabricar más carteles en braille para poder señalizar toda su ciudad. Nos seguimos viendo en Paca Data.